La patria del criollo. Capítulo 1. Habla sobre la tragedia que sufrió la ciudad de Santiago de Guatemala en 1651, el día 18 de febrero. Describe la crisis del terremoto de ese entonces, cómo la gente reaccionó ante tal desgracia, derrumbes, edificios seriamente dañados que se desplomaron con temblores siguientes. Menciona a un niño que luego sería reconocido como Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán, escritor de una célebre crónica acerca de lo vivido en el terremoto. Describe su infancia y acerca de que su abuela no le dejaba juntarse con los indios del lugar. Fuentes y Guzmán era descendiente de personas importantes en la historia, era un heredero de la conquista y de varias tierras en su poder. En ese entonces estaban los criollos nuevos, quienes procedían de España, y los criollos viejos del Abolengo, que eran los descendientes de los conquistadores. Los españoles eran superiores, ya que España era uno de los países más desarrollados. Contaban con una muy buena situación económica en todo ámbito. Los criollos no poseían toda la riqueza y tampoco controlaban a los indígenas en forma absoluta. La corona española empezó a premiar a los conquistadores, naciendo así el carácter feudal de la sociedad. Capítulo 2. Huachupín con criollo, gavilán con pollo, proverbio que corría en la época colonial. Esto se refería a la enemistad entre españoles y criollos e insinuaba discretamente ciertas ventajas de los españoles sobre los criollos. La pugna entre españoles americanos y españoles peninsulares fue muy acusada en las provincias mayores. Thomas Gage concluyó que los criollos y españoles eran dos grupos de habitantes tan opuestos entre sí como en Europa los españoles y los franceses. Capítulo 3. En los territorios de Guatemala no fueron aceptadas de buena forma las leyes nuevas. Hubo en la región de Nicaragua un levantamiento armado y muchos otros problemas. Estas se fueron imponiendo a pesar de todo esto y la esclavitud de indios fue suprimida definitivamente. El pleito de la perpetuidad de las encomiendas se refiere a la encomienda nueva, es decir, la concesión de tributos sin dominio directo sobre el trabajo de los indios. El nuevo encomendado no tenía ninguna autoridad sobre los indios de su pueblo encomendado, y fue necesario prohibir que los encomendaderos vivieran en sus pueblos de encomienda. Los colonos lograron que la encomienda fuera hereditaria por medio de quebrantamientos de ley. En el año 1564, el procurador del Ayuntamiento de Guatemala, ante el Consejo de Indias, ofreció dinero para los reyes, en donde negociaba la concesión de tercera vida para las encomiendas. En 1579 se prohibió que cobraran personalmente los tributos. Con esto trataban de evitar presiones y cobros injustos, pero hay pruebas de que esto no fue cumplido. El repartimiento fue después de la esclavitud y por una larga época el mecanismo dentro del cual quedó conquistado el indio. Capítulo 4. En este se relata la política agraria colonial. Uno de los principales problemas de la sociedad guatemalteca es la mala administración de las tierras, ya que todas están adueñadas por muy pocas personas, de las cuales casi ninguna se dedica a la agricultura. Por lo tanto, los agricultores no tienen tierra para trabajar. En primero, el principio fundamental de la política indiana en lo relativo a la tierra es la teoría del señorío que ejercía la corona de España. Segundo, con base en el principio anterior, el Estado español desarrolló un segundo principio de su política agraria en Indias. Y en tercero, una generación de colonizadores había echado raíces en las colonias, había erigido ciudades, tenían tierras en abundancia, disponían de trabajo forzado en los indios. El capítulo 5, la negación del indio como necesidad de clase. Si después de haber leído la recordación florida, se hace una evocación general de todos los elementos dejando que los indígenas vengan a la memoria con espontaneidad, se notará cómo se ordenan por sí solas en una especie de jerarquía. Podremos observar las siguientes clases de familias criollas, unos con mucha fortuna, otros que simplemente viven bien, pero un detalle muy curioso e importante es que aparece el indio, pero viene de último humillado, cansado, explotado y sin valor, y era precisamente el indio el centro de la vida en ese tiempo. Fue él la razón de los colonizadores para tratar de conquistar este territorio, ya que el indio era una persona trabajadora, por momentos incansable y también por su ingenuidad fácil de explotar. Capítulo 6. El problema, castas o capas medias. Después de la etapa inicial del mestizaje, este se volvió un fenómeno muy complejo. Surgieron otros dos tipos de mestizo, el mulato, español más negra, y el zambo, negro más india. Españoles o criollos, indios, africanos, mestizos, mulatos y zambos procrearon series de fórmulas étnicas variadísimas que constituyeron el elemento humano de las capas medias. Capítulo 7. La estructura de la colonia tenía por base la concentración de los indios en los pueblos incorporados a la monarquía.
Con la abolición de la esclavitud, hecho relevante que está ligado a la reducción de indios, fue una vía importante para el proyecto político que estaba establecido en las leyes nuevas. Fue un arduo trabajo poder dominar la resistencia de los conquistadores y colonos esclavistas, ya que muchos de los factores que les convenían cambiaron, tal como el tributo que los indígenas tenían que proporcionarles a estos, ya que se redujo a la mitad. El propósito de transformar a los indios en vasallos libres fracasó en todas las colonias. La única posibilidad de consolidación del imperio en las circunstancias internas e internacionales de España en los siglos XVI y XVII radicaba en la colonización efectiva, la migración y el arraigo de colonos españoles. La existencia de los pueblos estuvo presidida por la coerción en un pueblo y era en cierto sentido una cárcel con régimen de municipio, ya que la finalidad era obligar a los indígenas, no importando el sexo, a realizar una serie de trabajos gratuitos o simplemente muy mal remunerados. Sin embargo, algunos de estos trabajos eran formas legalizadas de la explotación colonial. Capítulo 8. La colonia fue la formación y consolidación de la estructura social que no ha sido revolucionada todavía. Justamente el hecho de la mitad de los guatemaltecos sean todavía indígenas constituye el más voluminoso elemento de juicio para afinar que la realidad colonial proviene de otros. El rompimiento de la estructura colonial de los pueblos fue el cambio más importante introducido por la reforma en la estructura de la sociedad guatemalteca. La legislación laboral en la reforma creó los instrumentos normadores de una nueva situación de servidumbre para el indio. En función de los intereses de los finqueros, se fueron perfeccionando los mecanismos legales de la opresión de los indios. Es innegable que el conjunto de características que definen a Guatemala como un país subdesarrollado son consecuencias, en primer lugar, del proceso colonial que le dio forma a esta sociedad y le imprimió sus características más profundas. En segundo lugar, la conservación de la estructura colonial por obra del dominio criollo. Y en tercer lugar, de la acción frenadora del imperialismo interesado en obtener ventajas del propio subdesarrollo. El monolingüismo, el uso exclusivo de la lengua autóctona, con desconocimiento de la lengua oficial del régimen, constituía una debilidad para los indios, pero a su vez favorecía grandemente a los opresores, ya que la diversidad de lenguas mantenía divididos a los indios entre sí, fomentaba localismos, favorecía el propósito colonial de evitar el libre desplazamiento de unos pueblos a otros, carácter feudal del régimen colonial. El régimen colonial fue una proyección del capitalismo. El régimen colonial tuvo un carácter feudal indiscutible, aun cuando no exhibía semejanzas externas con el feudalismo típico europeo. Epílogo para la cronista del criollo. Las últimas palabras de este libro han de aludir al personaje que no salió en el encuentro de las primeras páginas y nos acompañó por los caminos del reino de Guatemala en el siglo XVII. El cronista criollo, cuya obra estupenda, llena de pasión y escrita para defender y afirmar los derechos de su clase en su trama de contradicciones sociales, no permitió penetrar en esta trama y encontrar claves decisivas para la comprensión de nuestro pasado. Don Francisco Antonio de Fuentes y Guzmán murió en agosto de 1699. En diciembre de 1700 se presentó su hijo al Ayuntamiento de Guatemala para hacer devolución de unos documentos del archivo de dicha institución que permanecían en su casa. Al año siguiente aparece la firma del hijo como heredero de encomiendos y reclamo unos tributos que le adeudaban a su padre. En 1705 pide que se le envíen con regularidad los indios de unos pueblos que le estaban señalados y repartidos.